Capítulo 3. La autoridad de la Biblia. Ahora nos toca considerar toda la cuestión de lo que la Biblia tiene que decir sobre sí misma. Esto es inevitable si seguimos la secuencia bíblica en nuestra consideración de las doctrinas, pero también llegamos a ello de esta forma. Como ya hemos visto, el objetivo y la finalidad última de todos los que se preocupan por la fe cristiana es conocer a Dios. También hemos visto que si hemos de conocer a Dios, Dios debe complacerse en revelarse a sí mismo. Y Él se ha revelado a sí mismo no solo en la creación, en la historia y la providencia, sino en otros aspectos. Se ha revelado de la forma en que se registra en este libro, la Biblia, que es el registro de la revelación de Dios mismo. Hemos considerado, pues, las distintas formas en que, según la Biblia, Dios lo ha hecho. Es obvio, por tanto, que las preguntas que surgen inmediatamente sean: ¿podemos aceptar el testimonio de la Biblia? ¿Podemos tenerla en cuenta como una autoridad? ¿De qué manera justificamos nuestra afirmación como cristianos evangélicos, protestantes, de que es aquí y solo aquí donde tenemos una afirmación con autoridad sobre la revelación de Dios a los hombres y mujeres? ¿Por qué consideramos este libro en lugar de la Iglesia, alguna tradición, alguna luz interior o nuestra propia razón y entendimiento? Esa es nuestra postura y esa es nuestra reivindicación. Y por tanto, es necesario que la justifiquemos, y la manera de hacerlo es considerar lo que la Biblia misma tiene que decir al respecto. Ahora bien, se advertirá que subrayo eso mismo. Aunque al tratar las doctrinas bíblicas debemos atenernos a ello, se podrían decir otras cosas, aducir otros argumentos, y hacerlo está en el campo de la teología. Pero estamos intentando atenernos a una exposición positiva de la doctrina bíblica. Por tanto, no concebiré como parte de mi tarea el considerar el movimiento de la alta crítica. Tanto la apologética como la teología lo hacen, pero aquí estamos intentando ser más positivos, por lo que debemos tener presente nuestro definido y limitado Ahora bien, objetivo. La Biblia afirma ser algo más que la constatación de la revelación divina. Está por encima de eso. Afirma ser la palabra de Dios, afirma tener inspiración divina y su autoridad se basa en eso. Es importante que sostengamos con claridad la diferencia entre revelación e inspiración, porque las dos cosas no son lo mismo. No todo lo que se encuentra en la Biblia es revelación, pero todo lo que hay en ella es inspirado. Permítaseme explicar lo que esto significa. La revelación significa la exposición que Dios hace de sí mismo. Se ve enseguida que en la Biblia hay muchas cosas que no son revelación. Tomemos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, o las afirmaciones que se recogen en la Biblia pronunciadas por personas impías y pecaminosas. No existe ninguna revelación en esas afirmaciones. Sin embargo, la Biblia dice que todas esas afirmaciones, tal y como se recogen, se hacen de forma inspirada. Las afirmaciones no nos ayudan a conocer más acerca de Dios. De ninguna forma nos ayudan a adquirir un conocimiento de Dios. No hay ninguna revelación, ninguna exposición de sí mismo por parte de Dios. Pero lo que la Biblia afirma es que todo lo que contiene es un documento inspirado y, por tanto, un documento infalible e inerrante. Es obvio que la primera pregunta que debemos considerar es: ¿qué se da a entender por inspiración? Cuando decimos que la Biblia está divinamente inspirada, ¿qué queremos decir? Comencemos de nuevo de forma negativa. No queremos decir que haya ciertas porciones de la Biblia que son inspiradas y otras que no. Hay personas que lo piensan. Hay, dicen, partes y afirmaciones y enseñanzas particulares, especialmente las que se refieren al Señor Jesucristo, que son inspiradas, pero, dicen los libros históricos y otras secciones, no están inspirados. No es a eso a lo que me refiero cuando digo que la Biblia
está divinamente inspirada. Tampoco nos referimos simplemente a lo que los hombres que la escribieron lo hicieran de una forma creativa o exaltada. Cuando un poeta crea una obra maestra, a menudo se oye a la gente decir que el poeta estaba inspirado, pero no queremos decir que los escritores de los libros de la Biblia estuvieran inspirados de esa forma cuando se dedicaron a escribirlos. Otros contemplan la inspiración como algo que simplemente se refiere a que las ideas que recibieron los escritores estaban inspiradas. Eso es cierto, por supuesto, pero queremos decir mucho más que eso. Tampoco significa que los libros, los escritos como tales, sean un producto de origen humano sobre el que ha soplado el aliento o impulso creativo. ¿A qué nos referimos, pues? Queremos decir que la Biblia es un producto divino inspirado por Dios. Inspirado, en realidad, quiere decir inspirado por Dios. Queremos decir que Dios inspiró esos mensajes en los hombres y a través de ellos, y estas escrituras son resultado de esa acción divina. Creemos que fueron producidas por el aliento creador del Dios Todopoderoso. Expresémoslo de una forma más sencilla. Queremos decir que todo lo que aquí tenemos ha sido dado por Dios al hombre. Y, por supuesto, esto lleva implícita la idea de que es verdad para cada palabra en particular. Intentaré, pues, demostrar que la Biblia reclama para sí la llamada inspiración verbal. No se trata simplemente de que los pensamientos estén inspirados, ni siquiera las ideas, sino el propio documento, cada una de sus palabras. No es que las afirmaciones sean simplemente correctas, sino que cada palabra es de inspiración divina. De nuevo, podríamos invertir tiempo en analizar las diversas teorías sobre la inspiración, pero más bien me preocupa exponer lo que dice la propia Biblia, y esta reivindica la inspiración verbal. Sin embargo, debemos dejar claro que cuando decimos que la Biblia está verbalmente inspirada por Dios de esta forma, no estamos enseñando ninguna clase de dictado mecánico. No nos referimos a que los escritores se sentaran como taquígrafos y que Dios les dictara todas las palabras. La diferencia de estilo entre los escritores es la evidencia de que ese no es el caso. Se puede advertir que cada uno tiene su propia idiosincrasia y sus hábitos, su propio estilo individual. Se aprecia de inmediato cuando algo ha sido escrito por Pablo en lugar de por Pedro o Juan. Es más, si lees la introducción del Evangelio de Lucas, encontrarás que el propio Lucas dice que ha leído los otros relatos para examinar ciertas informaciones, y a menudo sucede lo mismo en el Antiguo Testamento. Toda nuestra concepción sobre la inspiración, pues, debe tener en cuenta no solo al escritor individual con todas sus circunstancias, sino también su investigación y consulta de otras autoridades. ¿Qué significa entonces la inspiración? Significa que el escritor ha sido controlado por el Espíritu Santo de Dios de forma que no pueda ser culpable de ningún error. Ha habido muchas formas de ilustrarlo. Para mí, la mejor es la que piensa en ello en términos de un jinete a lomos de un caballo que cabalga de un lugar para otro. Hoy cabalga sobre un caballo. Mañana hace el mismo viaje, pero con un caballo distinto. El caballo que hoy cabalga es brioso, lleno de fuerza y nervio. El caballo que cabalgará mañana es más viejo y está más cansado y débil. Pero en ambos casos, el jinete va y viene a los mismos sitios, aunque la forma en la que los dos caballos lo llevan sea completamente diferente. Puede que uno tienda a encabritarse, pero se le mantiene en la ruta hasta llegar a su destino. Las peculiaridades, el estilo, como quien dice, varían mucho, pero ambos caballos son guiados y controlados por el mismo jinete y el resultado es el mismo. La inspiración verbal significa que el Espíritu Santo ha supervisado, controlado y guiado a estos hombres,
hasta en la elección de las palabras correctas, de una forma en la que se previene cualquier error y por encima de todo lo que produce el resultado que Dios había pretendido originalmente. ¿Cómo entonces declara esto la Biblia? Te indico que los próximos apartados serán de ayuda. Incidentalmente, estoy intentando algo tan imposible como cubrir todos los aspectos muy brevemente. Es un tema sobre el que se han escrito grandes libros. Simplemente estoy intentando darte un esquema sobre el que poder trabajar por ti mismo en el estudio de las escrituras. Si quieres un gran libro erudito sobre el tema, se llama The Inspiration and Authority of the Bible, la inspiración y autoridad de la Biblia, del Dr. B. B. Warfield. Todos aquellos a los que les gusta estudiar una obra maestra sobre cualquier tema, harían bien en conseguir un ejemplar de ese libro. Y hay muchos otros libros sobre el tema que puedes consultar por ti mismo. Mi primer apartado es este. La Biblia tiene afirmaciones específicas en este tema de la inspiración. Tomemos, por ejemplo, ciertos términos que la Biblia emplea para sí misma, tales como la expresión escritura. Las denomina sagradas escrituras, no escrituras corrientes, sino especiales, sagradas escrituras. Tomemos también la descripción que hace de sí misma como palabra de Dios. ¿Cuán a menudo encontramos que la Biblia emplea este término para sí misma? Ahora bien, hay un dato sorprendente e interesante, y alguien se ha tomado el trabajo de calcularlo. Las palabras Jehová dijo, Jehová habló, vino palabra de Jehová y otras expresiones afines, tan solo en el Antiguo Testamento se emplean 3.808 veces. Pero vayamos a afirmaciones más concretas. Tomemos de nuevo la gran profecía, que es crucial en este asunto, que habló Moisés y que está recogida en Deuteronomio 18:18. Estas son las palabras: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. No solo es una profecía sobre la venida de nuestro Señor, también nos dice mucho sobre Moisés y su propio ministerio. Luego, por supuesto, todos los profetas del Antiguo Testamento hacen esta afirmación. No dicen que de pronto se decidieran a escribir. Dicen, vino palabra de Jehová. Por ejemplo, Ezequiel 1:3, Oseas 1:1, Jonás 1:1. Y dicen exactamente cuándo vino. Fueron llamados, comisionados y se les dio palabra. De modo que constantemente están diciendo cosas como esta. Esto dice Jehová. Esa es su declaración. Otro hecho interesante y un argumento muy valioso es que algunos de estos profetas nos dicen de una forma bastante sincera que a veces se mostraban reacios a hablar. Jeremías a menudo no quería hablar, pero era obligado a ello. Jeremías 1, del 6 al 7. La misma reticencia se observa en la forma en que niega su propia autoridad, pero vino la carga. Dios la depositó sobre él y simplemente entregó lo que Dios le había dado. Aún hay otro hecho importante que advertimos cuando el profeta dice que ni siquiera él entiende lo que está escribiendo. Toma la afirmación de Daniel 12:8, donde Daniel dice, y yo oí, mas no entendí. Vemos que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículos 10 y 12. Y luego el apóstol Pablo hace una afirmación crucial. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Como puede verse, no solo se está refiriendo al tema en sí, a la doctrina, sino a la forma en la que la comunica. Las palabras con las que habla, dice, no son enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2:13. Todo ese capítulo es muy importante en relación con esto. También hay esa interesante afirmación, y para mí siempre fascinante, que se encuentra en 2 de Pedro 3, 15 y 16, donde Pedro, refiriéndose a nuestro amado hermano Pablo, dice lo siguiente, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, sobre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Adviértase, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Al usar esa frase, las otras escrituras, el apóstol Pedro equipara allí las epístolas de Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento y las pone sobre la misma base. Luego hay esa importante afirmación en Efesios 2, donde Pablo dice que los cristianos están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Versículo 20. Ahora bien, tú y yo estamos edificados sobre ese fundamento. No consideramos como fuente de autoridad nada que haya sido dicho tras el canon del Nuevo Testamento. Aquí está nuestro fundamento, y no aceptamos ninguna enseñanza de ninguna iglesia o de ninguna tradición como algo de inspiración divina. Esa es la base, y la iglesia debe ser construida sobre esa enseñanza porque es su única autoridad. Eso me lleva a lo que yo llamaría los pasajes cruciales. El primero está en la segunda epístola a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Así lo expresa la versión Reina Valera, pero la Nueva Biblia Española, por ejemplo, es diferente. Dice, todo escrito inspirado por Dios sirve además para enseñar. Esto es un asunto muy serio porque no hay duda de que en este punto la Nueva Biblia Española no solo está equivocada, sino que está trágica y lamentablemente equivocada. Inmediatamente da a entender que existen escrituras que no tienen inspiración divina. En cualquier caso, la Reina Valera 1960 lo deja bastante claro. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que podemos decir, pues, al respecto? Bien, la Nueva Biblia Española hace culpable al apóstol Pablo de lo que se denomina como tautología. Decir lo mismo dos veces, extendiéndose sobre lo obvio. Traducirlo como todo escrito inspirado por Dios es útil, lo hace ridículo porque todo escrito inspirado por Dios es necesariamente útil y no hace falta decirlo. Pero se puede advertir que la Reina Valera no dice eso. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que es una forma muy distinta de decirlo. La Nueva Biblia Española simplemente contradice lo que la escritura dice de sí misma. La Biblia no diferencia entre partes o porciones. No dice que ciertas escrituras son de inspiración divina y que otras no. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Más aún, la Nueva Biblia Española, cuando introduce la palabra además, está haciendo algo que no hace en otros sitios. Los eruditos pueden culpar muy fácilmente a estos traductores de ser incoherentes consigo mismos. Por ejemplo, en Hebreos 4:13 se puede encontrar esta afirmación. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
¿A quién tenemos que dar cuenta? Ahora bien, para ser coherentes consigo mismos, los traductores de la Nueva Biblia Española deberían haber traducido de esta forma: todas las cosas desnudas, además, están abiertas a los ojos de aquel. Pero aquí no lo hicieron, y de este modo no han seguido su propio principio, porque vieron que era ridículamente obvio. Si todas las cosas están desnudas, deben estar abiertas. Podríamos dar otros ejemplos distintos sobre lo mismo, pero debemos proseguir. En cualquier caso, recordemos que hubo importantes miembros del comité que produjo la Revised Version inglesa, como el arzobispo Trench y el obispo Wordsworth y otros, que en su momento protestaron enérgicamente. El doctor Tregelles, uno de los mayores estudiosos de la Biblia del siglo pasado, protestó de manera similar a como lo han hecho otras autoridades. Recordemos, por tanto, que cuando estemos tratando este versículo, debemos adherirnos firmemente a la Reina Valera, y la afirmación es ahí tan terminantemente como esto: toda la escritura es inspirada por Dios, no hay ninguna excepción. El segundo pasaje crucial es 2 de Pedro 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una declaración completamente vital. Ahora bien, la interpretación de esto es, por supuesto, importante. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada? Bien, no está diciendo simplemente que nadie tenga derecho a interpretar de manera particular las Escrituras. No, Pedro se preocupa aquí del origen de la profecía, y lo que quiere decir es que ninguna profecía de la Escritura da una comprensión o interpretación privada al individuo sobre las cosas. En otras palabras, no quiere decir que la profecía surgiera de una forma como la que algunos de los que la llamada alta crítica han estado enseñando durante el siglo pasado. Han dicho cosas como esta: estos profetas fueron hombres grandes y capaces, fueron profundos pensadores, consideraron la vida y la historia, y luego la meditaron y rumiaron, y como resultado de ello, desarrollaron una teoría, elaboraron una idea y la pusieron por escrito. Pero aquí Pablo nos está diciendo que la profecía no llega de esa forma. No es ninguna interpretación privada que haga nadie sobre la vida y las personas, de Dios y la historia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue el hombre en absoluto el que la produjo. ¿Qué es entonces? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay varias traducciones de inspirados. Algunos dicen que debería ser movidos, otros dirían que significa dirigidos, y otros hasta sostendrían que impulsados. Probablemente todos están en lo cierto. La palabra puede encerrar todos esos significados. Lo que nos importa es que todos están de acuerdo en esto, que cuando se escribieron estas profecías no se trataba de un hombre en posesión de sí mismo, empleando todas sus fuerzas naturales, sus inclinaciones y habilidades, pensándose las cosas y escribiéndolas lo mejor que podía. En absoluto. Estuvo controlado todo el tiempo por este vendaval del Espíritu, por este viento de Dios, esta energía divina. Este impulso creativo divino descendió sobre él, lo asió y lo transportó, y fue llevado por el Espíritu. Y como resultado de ese proceso, estas profecías y estas escrituras tomarán existencia. Ahí pues está lo que yo llamo las grandes afirmaciones específicas que hace la Biblia sobre sí misma en este asunto de la inspiración verbal. Lo establecen así
y nada menos que así. Este es el origen de las escrituras. Dicen, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero permíteseme que exponga un segundo apartado. Siempre me resulta fascinante advertir las cosas que la Biblia presupone con respecto a sí misma y sus afirmaciones. Pongo la afirmación que hizo nuestro Señor mismo, cuando se estaba enfrentando a ciertos disidentes y les citaba las escrituras, les dijo, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Juan 10, 34 al 36. La afirmación crucial es, la escritura no puede ser quebrantada, lo que significa que no puede ser anulada o resistida, no puede ser negada. Consideremos también Gálatas 3:16, que de nuevo es una afirmación vital sobre todo este asunto. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Puedes ver la importancia de eso? El apóstol vincula aquí todo el significado a una sola palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Con respecto a toda cuestión de la inspiración verbal, esta es una de las afirmaciones más importantes. Todo el argumento del apóstol depende del hecho de que la escritura dice simiente y no simientes. Si hubiera dicho simientes, este argumento en particular habría sido irrelevante, pero debido a que emplea el singular y no el plural, es una referencia al Señor Jesucristo. No se podría dar demasiada importancia o demasiado peso a ese argumento en particular. A veces encontramos que la Biblia combina una afirmación del Nuevo Testamento con otra del Antiguo y se refiere a ambas como escrituras. Tenemos, por ejemplo, 1 de Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora bien, la primera proviene de Deuteronomio 25:4 y la segunda es una afirmación de nuestro Señor que consta en Lucas 10:7. Sin embargo, advirtamos la forma en que lo expresa Pablo, pues la escritura dice. Por otra parte, eso es significativo porque muestra que la Biblia considera tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento como escritos sagrados. Otra evidencia importante es la forma en que el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. Es muy difícil saber qué pasajes son los mejores para elegir, pero este es uno del libro de Hechos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Hechos 4, 24 y 25. Y luego hay una cita, es que es Dios quien dijo esto por boca de su siervo David. O tomemos otro ejemplo de Hechos. Por eso dice también en otro salmo. De nuevo una referencia a Dios, mostrándole como si fuera el autor de los salmos. Los salmos de David son los salmos de Dios. Es Dios quien les puso palabras. Pero quizá no hay nada más interesante que la forma en que lo encontramos en la epístola a los hebreos. Aquí tenemos un ejemplo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, Hebreos 3:7, que es una cita del Salmo 95. Analiza todo tu Nuevo Testamento y observa la forma en que cita del Antiguo Testamento y atribuye las palabras a Dios y al Espíritu Santo, o emplea la expresión dice, que siempre significa lo mismo. Mi último apartado general es que al leer la Biblia podemos hacer ciertas deducciones obvias
que prueban esta doctrina de la inspiración. Se escribieron 66 libros en un periodo de al menos 600 años, por la pluma de unos 40 autores, y sin embargo, solo hay un tipo de doctrina en toda la Biblia y un solo tipo de moralidad que abarca todas las escrituras. ¿Puedes explicarlo de alguna otra forma? Toma el Antiguo Testamento, mira el espíritu que lo impregna. A lo largo de los siglos, entre estos distintos hombres, hay una sola esperanza mesiánica, y en el Nuevo Testamento solo hay un gran tema: Jesucristo y su crucifixión. Todo señala hacia Él, está centrado en Él. La variación entre los distintos escritores no hace ninguna diferencia. Sigue habiendo este único y gran tema. Pero el testimonio más vital que debemos aducir es el testimonio del propio Señor Jesucristo. Lee tus evangelios y advierte la forma en que constantemente Él cita el Antiguo Testamento. Advierte la forma en que daba por sentado que es autoritativo, que hace un asunto totalmente indiscutible e indisputable. Simplemente decía, escrito está, y eso era definitivo. Por ejemplo, Lucas 19:46 y Juan 6:45. Obviamente aceptaba el Antiguo Testamento in toto como autoridad, definitivo y supremo. Hay ciertas afirmaciones específicas que él hizo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. Y en un sentido, eso es todo el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Luego le encontramos, por ejemplo, diciendo esto. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Mateo 19:4. Tendremos que volver a eso. Pero recordemos que tan solo esa cita es suficiente para mostrar que nuestro Señor consideraba lo que leemos en los primeros capítulos de Génesis con autoridad con respecto a toda la cuestión del hombre y la mujer y su aparición en la mundo. Si empiezas a jugar, pues, con la autoridad de las Escrituras y con la inspiración verbal de las Escrituras, te verás necesariamente envuelto en dificultades con respecto a la persona del Señor mismo. Luego encontrarás muchas otras afirmaciones. Permíteme que te pida leer por tu cuenta Marcos 12, 26 al 27 y considera también Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De nuevo, es la totalidad. La ley de Moisés no es tan solo los 10 mandamientos y la ley moral. Son los 5 libros de Moisés, los profetas y los salmos. Él lo aceptó todo y pidió a los apóstoles que consideraran su enseñanza en lo concerniente a él. Y la expuso. Y de nuevo hago referencia a Juan 10:35, donde él nos dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, en última instancia, pues, nuestra autoridad para la comprensión de la inspiración debe encontrarse en el propio Señor Jesucristo. Esa era su visión de las escrituras. Ahora bien, sé que muchas personas quieren preguntarme algo en este punto. ¿Qué pasa con las diferencias? ¿Qué hay de las discrepancias? Etcétera. Bien, hay una respuesta muy reconfortante para todo eso. Existen, como vienen en nuestras versiones, ciertas cosas que simplemente no podemos explicar. Y es nuestra tarea decirlo franca y directamente. Pero permítaseme que me apresure a añadir que la mayoría de las llamadas dificultades y discrepancias que muestran los críticos se pueden explicar. Y en efecto, la mayoría de ellas han sido explicadas. Muchas de ellas se han explicado en los últimos años
como resultado de la arqueología y de una ulterior comprensión lingüística de las escrituras. Aún así, hay ciertas pocas diferencias que permanecen, pero es significativo que nunca tengan que ver con la doctrina o con los hechos históricos. Es una cuestión de datos o de algo que, en comparación, resulta poco importante y que se puede explicar enseguida. Quizá el error de una copista o de algún traductor. No hay nada que interfiera con la doctrina vital esencial. Lo que afirmamos y declaramos, pues, es esto. Los documentos originales son infalibles e inerrantes. Lo decimos aún de esta versión Reina Valera, que, aparte de un puñado de discrepancias mínimas que hasta ahora no se han podido explicar y que son completamente insignificantes, esta es la palabra de Dios y la única regla infalible de fe y conducta. Existen otros argumentos que se pueden desarrollar, pero no nacen de afirmaciones bíblicas. El estilo, la elevación del pensamiento, lo que la lectura de la Biblia ha hecho por las personas a lo largo de los siglos, el testimonio de los santos de la Biblia. En última instancia, no se puede probar a nadie que la Biblia sea singular y divinamente inspirada. En última instancia, las personas deben ser iluminadas por el Espíritu Santo. Permíteseme, pues, terminar con la cita de un pasaje de la Confesión de Fe de Westminster, que lo declara perfectamente. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener por las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, el pleno descubrimiento que hace del único modo por el cual el hombre puede alcanzar la salvación, y las otras muchas e incomparables excelencias, así como su entera perfección, son argumentos por los cuales se evidencia abundantemente como la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de su infalible verdad y divina autoridad provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra y por medio de ella.